Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. El día de hoy vamos a seguir estudiando ya la última clase correspondiente a este curso de bibliología, cuyo nombre es Conociendo las Escrituras, del estudio de la formación del canon bíblico. Como vimos en la clase pasada, estaba analizando acerca de cómo se formó, cómo se estableció el Antiguo, tanto como el Nuevo Testamento, y veíamos cómo en todos estos procesos, que fueron procesos largos y que fueron procesos eh, que no se realizaron de la noche a la mañana, sino que confluyeron en cada uno de estos procesos la soberanía de Dios, la providencia de Dios y la supervisión también del Espíritu Santo en la elaboración, en la redacción del canon y del texto bíblico. Hoy día, en la clase número 9, vamos a estudiar, en la última clase de este curso de bibliología, vamos a estudiar cómo se estableció el canon y las traducciones de la Biblia, que es muy importante que entendamos y comprendamos este tema porque es de mucha, pero de mucha importancia para que el Hijo de Dios, para que el siervo de Dios, para los que estamos sirviendo y queremos servir cada día más a Dios en la hora, nos vayamos perfeccionando y empecemos por lo básico, que es conocer la palabra de Dios, la doctrina básica de la bibliología. Como hemos visto, hemos venido desarrollando una serie de doctrinas que son doctrinas básicas, pero muy profundas y muy elementales, que todo cristiano debe tener, debe conocer. El propósito de este curso, como veníamos diciendo desde el principio, es equipar y entregar herramientas de formación teológica y escritural a los santos que son los que van, que son ustedes los que están participando, que son los hijos de Dios, los que Dios ha llamado para que prediquen su palabra y para que le conozcan a Él a través de su santa bendita palabra. Y para conocer a Dios tenemos que también conocer cómo se formó el texto bíblico y para derribar toda incertidumbre que pueda haber en nuestra vida y de las preguntas básicas y elementales como por ejemplo, ¿realmente la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios o es palabra de hombres? ¿Fue escrita por hombres o realmente fue entregada por Dios? Y como hemos venido desarrollando a lo largo de todo este curso, hemos visto que sí fue escrita por hombres, que usaron sus estilos literarios, que usaron sus personalidades, pero fue el Espíritu Santo el que la inspiró y fue el Espíritu Santo que supervisó todo el proceso de elaboración, de redacción, de inspiración de la palabra de Dios. Para entrar en materia, en el día de hoy, debemos entender uno de los temas que es muy importante y es entender acerca del periodo de recopilación del Nuevo Testamento. Porque el periodo de recopilación no fue que una vez muerto Cristo, inmediatamente ya a los siguientes meses se empezaron a escribir los libros de forma, podríamos decir, ordenada y de forma eh, homogénea, sino que fueron eh, escritos que se fueron desarrollando a través de los años de forma paulatina, y si bien no fueron en un orden cronológico como nosotros lo encontramos en la redacción del Nuevo Testamento, sí fueron dándose a lo largo de un periodo de aproximadamente 50 años. Pero lo que tenemos que entender y empezar a analizar es que las reuniones de adoración, y es muy importante saberlo, de la iglesia primitiva, seguían los patrones establecidos por la sinagoga. Y eso es muy importante. Recordemos que en el periodo de los 400 años de silencio, cuando el pueblo de Israel vuelve del exilio babilónico, comienza a suceder que comienza el auge de las sinagogas. Y por eso que cuando nosotros estudiamos los evangelios, cuando leemos los evangelios, los cuatro evangelios, nos damos cuenta de que en cada lugar, en cada pueblo, de Israel, de Judá, e incluso en los pueblos lejanos donde había comunidades de judíos, por ejemplo en Roma o en Tesalia o en diferentes lugares, en cada uno de ellos habían sinagogas y las sinagogas eran centros de estudio, eran lugares donde la comunidad se reunía para leer, aprender y comentar las sagradas escrituras. O sea, podríamos decir, el centro de formación teológica que tenían los judíos. Es por eso que los judíos eran muy, podríamos decir, eran muy versados porque
una gran cantidad de ellos tenía acceso a las escrituras y podía leer las escrituras, y eso habla de que no la gran mayoría, si bien había un porcentaje bien alto, que ellos podían leer, y al poder leer quiere decir que no era un pueblo que fuera prácticamente rústico o salvaje, sino que no era un pueblo tan primitivo, sino que era un pueblo que Dios había llamado, y que era un pueblo que sí tenía bastante conocimiento del Dios de la Biblia, porque ellos conocían a Dios a través de los santos escritos, de los escritos sagrados. Ahora, es importante entender que las reuniones, como decíamos, de adoración de la iglesia primitiva seguían los patrones establecidos por la sinagoga, y ello incluía lecturas públicas de las Sagradas Escrituras, acompañada de exposiciones u homilías, que la homilía vendría siendo un sermón, derivadas a menudo de estos textos. Y si bien con el tiempo las iglesias copiaron, hicieron circular y recopilaron cada vez más libros del Nuevo Testamento para poder leerlos y usarlos en las reuniones de adoración, hacia el siglo segundo después de Cristo, estas colecciones comenzaron a gozar de una aceptación cada vez más universal. Se empezaron a popularizar en medio de la iglesia los escritos canónicos, los escritos que Dios había revelado. Y es importante que podemos ver que entre las iglesias, y estos textos comenzaron a compartirse más como colecciones que como libros individuales. Debemos entender que al principio, después de la muerte de Cristo, se levantan los apóstoles, y los apóstoles, como habían tenido una formación doctrinal con el mismo maestro, con el Rey de Reyes y Señor de los Señores, ellos le enseñaban al pueblo todo lo que Cristo, todo lo que el maestro les enseñó a ellos. Ellos le enseñaban a la iglesia que ellos pastoreaban, a las iglesias que ellos iban a evangelizar, y a las iglesias que en aquel tiempo no eran como la iglesia que nosotros estamos acostumbrados al día de hoy, sino que era una comunidad de creyentes. Y la mayoría de las iglesias vivía en la clandestinidad, o la mayoría de las iglesias vivía en la constante persecución por el Imperio Romano. Pero aún así, aunque vivían en clandestinidad, tenían que reunirse en catacumbas, en lugares muy oscuros, lo que primaba allí, la luz que encendía todo, era la palabra de Dios. Aunque tenían que esconderse muchas veces en lugares oscuros para poder leer la palabra de Dios, sus vidas estaban iluminadas. ¿Por qué? Porque sus palabras estaban iluminadas por la palabra de Dios. Eran conocedores de la palabra de Dios. Ahora, si bien debemos entender que después, cuando la iglesia va creciendo y los apóstoles comienzan a ser muertos, martirizados, la iglesia careció de estos líderes originales, los cuales el Señor los preparó para que predicaran su palabra, para que esparcieran su evangelio, para que llevaran las nuevas buenas de salvación a primeramente a Israel, a Judá, y después hasta la última de la tierra. Y en cada uno de estos detalles, cada uno de estos aspectos, nosotros podemos ver que cuando comienzan a morir los apóstoles, cuando los empiezan a exterminar y siendo martirizados, se empiezan a levantar lo que denominamos los padres de la iglesia, que eran hombres que Dios los utilizó y con el Espíritu Santo, que eran llenos del Espíritu Santo, los cuales también edificaron y defendieron la iglesia. Pero estos hombres tenían las colecciones, los tratados, y todo lo que se había conformado y habían reunido de los libros y de los escritos que habían dejado los apóstoles. Es por eso que, como veíamos, la mayoría de las iglesias, por ejemplo la iglesia de Éfeso, por poner un ejemplo, quizás no tenía los 27 libros del Nuevo Testamento, pero sí podríamos decir que tenía 10 o 14, tenía una gran cantidad de libros, ya que ellos no los tenían de forma separada, sino los tenían como colecciones. Y estos libros ellos los usaban como doctrina, como fe, y para predicar el Evangelio. Ahora, a mediados del siglo segundo se produjo la primera controversia importante acerca de la identificación del canon. ¿Por qué? Y todo esto se lleva, el canon, el periodo de canonización, o podríamos decir, la ordenanza que se le da y el establecimiento por parte de la iglesia de un canon que fuera establecido por la iglesia,
y que delimitara cuáles eran escritos santos y cuáles no, todo fue y comenzó por causa de las herejías. Dios permitió que comenzaran a esparcirse muchas herejías para que su pueblo se levantara con fuerza, con fervor en contra de estas herejías y para también preservar la palabra de Dios y para que se comenzara a establecer un canon bíblico. Por ejemplo, el hereje Marción, que vivió del año 85 al 160 después de Cristo, publicó su lista formal de lo que consideraba los escritos autoritativos del Nuevo Testamento. Su canon consignaba una forma abreviada del Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo y dejaba fuera las epístolas pastorales. Y es posible que más que cualquier otra cosa fuera este acto de un hereje lo que obligó a la Iglesia Ortodoxa a comenzar a responder formalmente a la pregunta: ¿qué libros forman parte realmente del canon del Nuevo Testamento? Y la primera respuesta significativa de las iglesias ortodoxas se refleja en el fragmento del Código Muratori. A veces se ha llamado el canon de Muratori, que fue establecido, confeccionado alrededor del año 170 después de Cristo, porque enumera tanto los libros del Nuevo Testamento que deben aceptarse como autoritativos como otros textos que deben excluirse. Este documento reflejaba muy probablemente una respuesta formal a las herejías que había establecido el hereje Marción. Y es por eso que es muy importante que debemos conocer la Biblia que tenemos, debemos conocerla. ¿Por qué? Porque ahí encontramos que hay una armonía absoluta y perfecta en todas las doctrinas que Dios quiso revelarnos, que Dios quiso comunicarnos a su pueblo, a sus hijos amados. Es por eso que había muchos herejes que, si bien usaban y leían ciertos libros o algunas partes del Evangelio, también introducían falsas herejías, ¿ya? Que puede, hermanos, que a lo mejor tenían un 90% de sana doctrina, pero tenían un 10% de herejía, y eso lamentablemente los convertía en un hereje. Y es importante entender esto. Usted puede tener un vaso con 90% de agua pura y cristalina y un 10% de veneno. Si usted se toma eso, terminará siendo envenenado, aunque solamente sea un 10% de veneno y un 90% de agua cristalina. Es lo mismo con la doctrina, con la fe. Si bien debemos conocer la Biblia, estudiar la Biblia, porque en ella encontramos realmente lo que es la sana doctrina. Ahora, los que faltan en aquel entonces, podemos ver que aunque el listado del documento que que sea un testigo incompleto de los libros aceptados, sí identifica 21 o 22 de los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Los que faltaban en este código de Muratori eran Santiago y Primera y Segunda de Pedro. El canon de Muratori consigna las epístolas de Juan, pero no está claro si se alude a ellas como una sola epístola o si alguna fue excluida. Dejando a un lado el contenido que falta, en este documento está claro que los padres de la Iglesia se vieron obligados por las controversias, por las herejías que se levantaron en contra de la Iglesia y ciertas consideraciones prácticas, se vieron obligados a llegar a un concepto, a un consenso en la identificación de cuáles realmente eran los libros que habían de conformar parte en el canon del Nuevo Testamento y cuáles habían sido y cuáles serían los libros que portarían la autoridad divina y que había que poner junto al canon del Antiguo Testamento. Es por eso que en este transcurso comienza a haber otro periodo, el cual se llama el periodo de reconocimiento de los textos. Si bien desde el momento que fueron escritos, cada uno de estos autógrafos eran autoritativos y eran palabra de Dios, si bien la iglesia se demoró alrededor de 400, 300 años, de 150 a 400 años en establecer, ya, en formar y en ponerse de acuerdo cuáles serían los libros sagrados del Nuevo Testamento, los cuales tenemos hasta el día de hoy. Y debemos ver que a comienzos del siglo IV después de Cristo se produjo el final de la persecución a la iglesia.
y el establecimiento del cristianismo como religión oficial del Estado del Imperio Romano. Este periodo acabó con casi 3 siglos de esfuerzos esporádicos e intensos para erradicar a la Iglesia del Imperio Romano. Pero al final la Iglesia se multiplicaba y cada vez que mataban más cristianos, aparecían más cristianos y más crecía la Iglesia. Porque la Iglesia nunca perecerá, sino que la Iglesia permanecerá hasta que Cristo venga, porque es el Dios, nuestro Dios soberano y todopoderoso, es el que la guarda a través de su providencia y su soberanía. Es por eso que, como Cristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Si bien en la última persecución de Diocleciano, que transcurrió del año 245 al 311 después de Cristo, y con su edicto del 303, este emperador había ocasionado la quema de incontables obras cristianas. Lamentablemente en aquel tiempo perseguían a los hijos de Dios, y los hijos de Dios, a los cristianos, ellos eran muy característicos porque ellos atesoraban la palabra de Dios. Igual que los judíos, como tenían su rollo en la sinagoga, pero los cristianos también tenían sus escritos, los escritos de los evangelios, y en este periodo de persecución, lamentablemente, cada vez que era sorprendido un cristiano adorando a Dios, se daban a conocer que eran cristianos, los perseguían, muchas veces los mataban y le robaban todos los escritos que podían ellos tener, todas las copias de la Sagrada Escritura, ya sea del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y lamentablemente el Imperio Romano las quemaba. Ahora, cuando Constantino ya llegó al poder, no solo legalizó el cristianismo en el año 313 después de Cristo, sino que también comisionó a Eusebio para que supervisara la edición de 50 ejemplares del Nuevo Testamento. Y si bien podemos ver que este decreto fue el responsable de suscitar inmediatamente la identificación formal de los libros que configuran el canon del Nuevo Testamento. Si bien Eusebio, que había experimentado personalmente la persecución de Diocleciano, se convirtió quizá en el historiador más importante de la Iglesia primitiva. Podemos ver que en su historia no solo se consignan muchos datos y reflexiones relacionados con los acontecimientos históricos, sino que también muchas cosas sobre los desafíos para identificar el canon del Nuevo Testamento. Es por eso que Eusebio dividió los escritos de la Iglesia primitiva en 3 categorías: los libros reconocidos, los libros cuestionados y los libros heréticos. Como sugieren estas 3 categorías, la lista de Eusebio comienza identificando aquellos libros aceptados universalmente como canónicos, es decir, poseedores de la autoridad divina. Se trata de todos los libros cuya autenticidad es indiscutible. Una de las cuestiones del procedimiento era que el autor fuera divinamente reconocido, es decir, que el libro en cuestión hubiera sido escrito por un apóstol o por alguien que tuviera una autoridad apostólica derivada, como por ejemplo Lucas, que no era un apóstol, pero sí Dios lo usó como autógrafo y a geógrafo para escribir 2 libros del Nuevo Testamento. En el apartado de libros reconocidos, la lista de Eusebio consignaba todos los libros del Nuevo Testamento, menos Santiago, Segunda de Pedro, y Segunda, Tercera de Juan y la Epístola de Judas. También establecía el Apocalipsis como cuestionable debido principalmente a su falta de circulación entre las iglesias orientales. Esto es muy importante porque cuando Juan muere a finales del siglo I, se empezó a popularizar mucho el libro del Apocalipsis. Pero habían algunas iglesias más orientales que no se había difundido tanto porque no había tenido tanta circulación como el resto de los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Si bien debemos entender que la gran difusión que tuvieron estos textos sagrados, si bien cada una de los textos, por ejemplo, de las cartas paulinas o de los evangelios o de las cartas universales, fueron difundidas y fueron muy populares dentro de todas las iglesias del imperio del Asia Menor y de diferentes lugares de Oriente.
Si bien es importante entender que también al final, fueron reconocidos los 27 libros del Nuevo Testamento y fueron incluidos. Si bien el proceso formal de identificar el canon del Nuevo Testamento fue completado en gran medida por Atanasio, y en sus cartas festivas del año 365 después de Cristo, Atanasio delimitaba la extensión del canon del Nuevo Testamento a los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. También prohibía estrictamente el uso de otros como canónicos, entre ellos la Didache, que es un libro muy bueno, pero no es un texto santo, pero sí como lectura secundaria es muy buena para el que la pueda y la quiera leer. Por ejemplo, también el Pastor de Esmas, y ambas obras fueron objeto de debate. Estas decisiones fueron ratificadas más adelante en el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo. Desde entonces ha habido una aceptación universal de los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos por todo el cristianismo ortodoxo, cuando debemos entender que en este tiempo todavía ni siquiera existían los protestantes, ni los romanistas, ni los ortodoxos griegos o rusos, sino que cuando hablamos de ortodoxo era la iglesia de Cristo en sí. Después fue el tema de que lamentablemente cuando cuando llega a ser proclamado el cristianismo como la religión oficial del Estado, comenzó a circular mucho poder, mucho dinero y lamentablemente entró la corrupción y empezó la iglesia lamentablemente en un periodo de decadencia que terminó en el oscurantismo, y después Dios por su gracia y misericordia nuevamente vuelve a través de la época de la Reforma a iluminar a su pueblo a través de su palabra bendita y eterna. También en aquello entonces se prohibía estrictamente el uso, ¿no es cierto?, de otros libros que fueran señalados como canónicos. Si bien cuando se realizó el canon, debía cada uno de estos libros pasar por rigurosas pruebas de canonicidad, y se establecieron ciertos criterios para establecer dicha canonicidad. Podemos ver que la canonicidad de los 66 libros de la Biblia se estableció sobre la base de la inspiración de los autores, inspirados por el Espíritu Santo. Solo Dios, Espíritu Santo, puede dar testimonio de la autoridad de su palabra. Esta es la realidad del testimonio que las Escrituras dan de sí mismas. Y es importante ver que desde una perspectiva cristiana, el reconocimiento del canon del Antiguo Testamento se estableció por la aceptación de los 39 libros del canon hebreo por parte de Jesús y los apóstoles. En el caso del Nuevo Testamento, aunque los primeros creyentes vivieron durante siglos por las verdades de los libros inspirados, el reconocimiento histórico llevó un cierto tiempo. No obstante, esto no significa que no hubiera un canon. Solo que quiere decir que un consenso sobre los límites de la colección de escritos santos hubo de imponerse sobre otras sugerencias y opciones. O sea, los criterios externos para la aceptación de cualquier libro como canónico eran los requisitos originales. Y estos requisitos eran principalmente tres. Primero, el primer requisito que debía tener cada libro que fuera considerado autoritativo o inspirado, que estuviera dentro del canon, debía de tener una autoría apostólica o profética que evidenciara la inspiración. Segundo, consistente de acuerdo doctrinalmente con las escrituras existentes. O sea, no podía tener herejías o doctrinas que fueran en contra del Antiguo Testamento. Y tercero, la aceptación universal por parte del pueblo de Dios. Por eso que, como veíamos, todos estos textos, los 27 libros del Nuevo Testamento, fueron muy populares, se hicieron masivos, y la iglesia en su totalidad los reconocía como escritos inspirados, como escritos santos que conformaban parte de la palabra de Dios. Ahora, si bien las credenciales de los autores humanos son un criterio válido para la canonicidad, Dios produjo su palabra mediante autores humanos divinamente autenticados. Si bien en el Antiguo Testamento estos escritores sancionaron frecuentemente
su mensaje llevando a cabo señales milagrosas o haciendo declaraciones proféticas que validaban su llamamiento divino. Es por eso que en el Nuevo Testamento Dios compuso su palabra mediante la agencia o autoridad de un apóstol ya autenticado. Es por eso que fue tan importante eh, la labor de los apóstoles que el Señor preparó en sus 3 años o 3 años y medio de ministerio, lo cual el Señor estuvo formando y preparando a estos hombres para llevar su evangelio y llevar su palabra al mundo entero. En segundo lugar, también podemos ver que Dios expresó claramente desde el principio de que antes de ser aceptado como auténtico, cualquier revelación futura debía ser examinada de acuerdo con las escrituras existentes. Y las escrituras existentes eran el Antiguo Testamento, los 39 libros canónicos e imperados, los que los judíos llamaban la Tanaj, la Torá, los Ketuvim y los Nevi'im, que eran el Pentateuco, los 5 libros de la ley, los profetas y los escritos. Es importante también ver que Dios ha revelado y debemos entender que Dios siempre ha revelado de manera consistente en los libros canónicos, de modo que todos ellos están de acuerdo entre sí, aunque hayan sido escritos en un periodo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, un periodo de 1000 años, pero aún así su armonía doctrinal es incorrompible porque es la obra de un autor divino que era más allá de la eh, localía que cada uno de estos autores tenía y estaba limitado por el tiempo, por el espacio y por una cultura, pero aún así, aunque fue escrito en diferentes lugares, en diferentes lugares geográficos y en diferentes lapsos de tiempo, cuenta con una armonía única que ningún otro escrito sobre la tierra puede tener. ¿Por qué? Porque están interlazadas, están interconectadas las unas con las otras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, en una armonía maravillosa. Y eso solamente es obra de nuestro Dios, que inspiró a estos santos hombres a través de su Espíritu Santo. Es por eso que, además de esto, Dios limitó de forma directa ambos cánones cuando anunció su terminación. Para anunciar la conclusión del canon del Nuevo Testamento, Dios anunció que el próximo profeta sería el Elías que había de venir. En el caso del Nuevo Testamento, Jesús declaró definitivamente la conclusión del canon. A Juan, en Apocalipsis, con la muerte del último apóstol, concluye la añadidura de cualquier otra revelación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que después de Apocalipsis ya no hay más revelaciones. Ahora, en tercer lugar, las evidencias de la inspiración pueden dividirse en dos categorías. Primero, el texto debe ser cierto y veraz en lo que dice. Y segundo, debe haber evidencias por la propia lectura de la palabra de que ésta es capaz de transmitir verdad y convencer de pecado al corazón humano. Aparte de esto, la palabra de Dios debe tener la cualidad de persuadir a su pueblo de forma colectiva para que reconozca y afirme la autenticidad de un determinado libro, puesto que el Espíritu de Dios inspiró al autor para que escribiera un texto divinamente autoritativo. Este mismo Espíritu ha dado testimonio de su inspiración en los corazones del pueblo de Dios. En la última instancia, solo Dios es apto para dar un adecuado testimonio de sí mismo y de lo que Él ha inspirado. Es por eso que es santa y bendita palabra de Dios, porque Dios la ha inspirado. Si bien la palabra de Dios da testimonio de sí misma, es esencial que el pueblo de Dios aprenda por sí mismo y a partir de las escrituras a reconocer las obras que Dios ha inspirado, por lo que resta
a los cánones del Antiguo y el Nuevo Testamento, existe una sorprendente, definitiva y unánime afirmación de que los 66 libros de la Biblia protestante y no otros son inspirados por Dios. Y eso es maravilloso. A lo largo de todo este proceso se estableció, al final de todo, la finalización del canon bíblico. ¿Y cómo se realizó todo esto? En aquel tiempo y en el día de hoy también nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo sabe la Iglesia que Dios no modificará la Biblia actual, añadiendo un 67º libro inspirado? En otras palabras, ¿está cerrado el canon bíblico? ¿Qué nos puede dar certeza a nosotros y saber realmente que en estos momentos Dios acaso no está inspirando o levantando un nuevo geógrafo para escribir un nuevo autógrafo que contenga y que nos traiga su palabra revelada, que traiga nueva revelación? Podría ser perfectamente válida esta pregunta que nos podríamos realizar. ¿Realmente cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si a lo mejor dentro de 10 años o dentro de 100 años Dios levantará un nuevo geógrafo que compondrá a través del Espíritu Santo nuevas revelaciones para ese tiempo? Y la respuesta es muy clara a todo esto, hermanos. Y es que los textos de las Escrituras advierten que nadie debe quitar o añadir nada a ella. Viendo que después de estas advertencias llegaron otros libros canónicos, es inevitable concluir que aunque tales amonestaciones no permitían sustraer nada del texto, sí autorizaban la añadidura de escritos inspirados para completar el canon protegido por estos pasajes. Si bien consideradas en su conjunto varias importantes observaciones, han convencido a la Iglesia a lo largo de los siglos que el canon de las Sagradas Escrituras está definitivamente cerrado. En primer lugar, el libro de Apocalipsis, único por su descripción incomparablemente detallada de los acontecimientos escatológicos que preceden a la eternidad futura. Ahora, igualmente que Génesis, inicia las Escrituras teniendo un puente desde la eternidad pasada hasta la existencia espacio-temporal presente, con el único relato detallado de la creación, que la encontramos en Génesis del capítulo 1 al 2. Ahora, si bien Apocalipsis nos introduce fuera del tiempo y el espacio a la eternidad futura, por su contenido, Génesis y Apocalipsis son los perfectos sujetalibros de las Escrituras. En segundo lugar, igual que al concluir el canon del Antiguo Testamento, con Malaquías, hubo un silencio profético desde que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ha habido un silencio analógico. Esto lleva también a la conclusión de que el canon del Nuevo Testamento quedó pues cerrado para siempre hasta que nuestro Señor bendito y eterno vuelva a buscar a su amada iglesia. En tercer lugar, puesto que no ha habido ni hay profetas o apóstoles autorizados en el sentido del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, no hay más autores potenciales de otros escritos inspirados y canónicos. Nunca debe añadirse nada a la fe. Es por eso que debemos entender que ha sido una vez dada a los santos, sino que hay que contender abiertamente por ella, como encontramos en Judas capítulo 1, versículo 3. En cuarto lugar, de las 4 exhortaciones bíblicas a no alterar las escrituras, únicamente la de Apocalipsis 22, 18 al 19 contiene advertencias de un severo juicio divino por desobedecer. Por otra parte, Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que termina con esta amonestación y fue el último en escribirse. Por tanto, estos hechos sugieren fuertemente que el Apocalipsis es el último libro del canon y que la Biblia está completa. Y añadir o quitar algo del texto bíblico desagradaría profundamente a nuestro Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Por último, la iglesia primitiva en aquellos tiempos
que estuvieron más cerca de los apóstoles en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, creían que con Apocalipsis concluían los escritos inspirados por Dios. Las escrituras así, basándonos en un sólido razonamiento bíblico, podemos concluir que el canon está definitivamente cerrado. No habrá ningún 67º libro de la Biblia, sino que Dios ya nos entregó y nos reveló todo lo que nos quiso revelar, concluyendo con el último libro, cuyo nombre tiene esta bendita palabra que es Apocalipsis, cuyo significado es revelación. La última revelación que el Señor nos entrega también es el último libro en el cual Dios prohíbe tajantemente añadir o quitar algo a este libro, a esta revelación que Dios había dado y que había sido culminada en el libro de Apocalipsis. Si bien debemos entender que el canon ha sido cerrado y que está completamente cerrado, debemos entender que debemos conformarnos a los 66 libros de la Sagrada Escritura, porque en ellos, solamente ellos, esos 66 libros son inspirados por Dios y en ellos nosotros podemos conocer a Dios. Debemos entender y debemos comprender que el canon se cerró hace aproximadamente 1900 años y a partir de ese tiempo Dios no volvió a traer nuevamente su revelación sobre hombres en la tierra porque Él ya nos reveló todo lo que nos quiso revelar a través de las sagradas escrituras. Y son esas sagradas escrituras que tenemos en nuestras manos, son esas sagradas escrituras que podemos ver, que podemos leer, que hombres dieron su vida para protegerlas, para preservarlas, como grandes hombres de Dios, como Casiodoro de Reina o el mismo Cipriano de Valera, que Dios los usó. Muchos siendo monjes católicos, Dios los usó para llevar, para traer la revelación de Dios escrita, la cual es la palabra de Dios, al idioma del pueblo y que cada uno de ellos lo pudiera entender, lo pudiera comprender y lo pudiera leer de forma racional en su idioma, no en latín, como lo hacía en aquel tiempo la Iglesia Católica, y el latín solamente los ricos, los poderosos, la gente de la élite solamente podía leer la palabra de Dios. ¿Qué contradicción más grande podemos ver en aquel tiempo y hoy en día? En aquel tiempo la gente daría miles, todo lo que tuviera por poder leer la palabra de Dios en su idioma y hoy en día que la tenemos a disposición en tantas formas, ya sea escrita y a través de forma digital, cada vez al pueblo de Dios la lee menos. Qué terrible y qué lamentable. Y que lo peor de todo es que la iglesia y los pueblos de Dios y muchos hermanos nuestros corran en pos de supuestas nuevas revelaciones que terminan siendo al final puras herejías y que las cree el pueblo de Dios, lamentablemente las cree como si fueran verdad, solamente por no leer la única y verdadera revelación, la cual es la Biblia, la cual es la palabra de Dios, la cual si la leyeran, si la comprendieran y si la atesoraran en sus corazones, sabrían que todas estas nuevas revelaciones de nuevos pseudoapóstoles y profetas que han venido pululando y que se han venido acumulando en los últimos tiempos, se darían cuenta que son puras mentiras y son puras falsas profecías y que son puras falsas revelaciones porque la revelación de Dios se cerró al cerrarse el canon en la última de las grandes revelaciones que Dios trajo, la cual es el libro del Apocalipsis, el cual fue escrito en el año 95 después de Cristo, hace más de 1900 años atrás. Viendo todo esto podemos ver también que cuando el canon es cerrado, comienza a ser un compilado lo que es la Biblia. Es por eso que debemos entender que la Biblia significa libros, no es un solo libro, sino es un compilado de muchos libros, de 66 libros para ser específico, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y en cada uno de estos textos nosotros encontramos palabra de Dios. En cada uno de estos textos nosotros encontramos la revelación del Dios eterno y poderoso que nos quiso entregar a su pueblo amado para que le pudiéramos conocer cada día más y más. Es por eso que después de la formación y de haberse cerrado la formación del canon bíblico, y una vez que se cerró el canon, comenzaron a surgir después paulatinamente diferentes traducciones de la Biblia. Y debemos entender que han habido
y la primera traducción que podríamos decir de forma oficial era la Septuaginta, que era la versión de los 70. Los que muchos dicen que fue la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, que leyó Jesús. Ahora, hablando del tema y entrando más profundamente el tema acerca de las traducciones de la Biblia, debemos entender que, como hemos venido explicando, podemos ver y hemos podido analizar que Dios en su providencia, Dios unió las copias de las escrituras a los autógrafos y una copia de las escrituras en los idiomas originales. Es la palabra de Dios en la medida que se corresponde con el texto original. Del mismo modo, una determinada versión, es decir, traducción, puede considerarse palabra de Dios cuando se corresponde con el significado de las palabras expresadas en los idiomas originales. Esta es la razón por la que debe dedicarse la misma atención al proceso de traducción. Las traducciones deben expresar en el idioma de destino lo que dice el texto original. Y esto es muy importante, tiene que ser así, tiene que ser fidedigna, tiene que ser lo mismo que está en el texto del idioma original. Sabemos que ya no hay ningún original, pero sí, cuando hablamos del original, hablamos de las copias en el idioma original. Ahora, si se espera exactitud en el proceso de transcripción, ¿qué quiere decir esto? Que es la copia palabra por palabra de lo que dice el original, el texto en el idioma original. Cuanto más espera Dios de quienes traducen el texto original a otro idioma. Esta es la razón por la que debe tenerse mucho cuidado en la elección de una versión bíblica. Es importante escoger una traducción que sea legible y que sea fielmente traducida al idioma original. Es por eso que Dios pretende que su pueblo entienda lo que dice y lo que quiere decir. Ahora, al mismo tiempo, si una versión traduce mal o expresa erróneamente lo que la palabra de Dios dice en el idioma original, está confundiendo al pueblo de Dios, puesto que Dios no cambia sus normas para que coincidan con los errores de los hombres. Cuanto más literal sea una traducción y más exactamente transmita lo que dice el texto original, más confiable será como testigo para el pueblo de Dios. Ahora, si bien una buena traducción de las Sagradas Escrituras a cualquier idioma es la palabra de Dios, puesto que refleja fielmente el significado transmitido en el idioma original. Es por eso que muchas veces nosotros cuando hacemos exegesis, que la exegesis es la elaboración de un sermón, y al hacer exegesis uno va al contexto realmente de qué es lo que el autor original quiso decir, tiene que estudiar el contexto histórico y tiene que estudiar las palabras, y en ese proceso usted puede comparar diferentes versiones e ir también, si tiene acceso al griego, al hebreo o a las versiones de la Biblia en el griego o en el hebreo, usted puede comparar más precisamente qué quiere decir cada palabra en el idioma original. Si bien es importante también comprender es lo siguiente, que mientras más confiable sea el texto, mientras más profundo sea el texto que está traduciendo, para que realmente sea palabra de Dios, tiene que ser traducido de forma completa y correcta. Debemos entender también, puesto que Dios no cambia sus normas, como decíamos, para que coincidan con los errores de los hombres, cuando más literal sea una traducción y más exactamente transmita lo que dice el texto original, más confiable será como testigo para el pueblo de Dios. Una buena traducción de la Sagrada Escritura a cualquier idioma es la palabra que Dios ha puesto y que refleja fielmente el significado transmitido en el idioma original. Las mejores son las traducciones formales. ¿Qué quiere decir esto? Una traducción formal es palabra por palabra. Por ejemplo, un ejemplo de esto es una de las Biblias más famosas y más populares de toda habla hispana, la cual es la Reina Valera, la cual traduce palabra por palabra, a diferencia de las versiones más modernas, como por ejemplo la
eh, la NBI o la Dios habla hoy, que están traducidos en, podríamos decir, versiones más modernas, que más que traducir palabra por palabra, tratan de traducir la idea y el concepto de lo que quiso decir cada autor original. Es por eso que podríamos decir, para hacer una exegesis más correcta, la Biblia más recomendable sería, por ejemplo, una Reina Valera. Aunque si usted tiene una NBI o si usted tiene una Dios habla hoy, seguirá siendo la misma palabra de Dios, pero para hacer una buena exegesis hay que estudiar profundamente y compararlas unas con los otros, y si que tienen la posibilidad, tratar de ir a los textos antiguos, a los idiomas originales, ya sea al hebreo o al griego. Pero si no tiene acceso a eso, no se preocupe. Usted tiene algo, alguien que es una persona que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Solamente lo que Él quiere es que busques a Él, que le busques en su palabra, porque Él se va a revelar a ti en su palabra y el Espíritu Santo te acordará, como el mismo Cristo dijo, el Espíritu de verdad, Él les recordará todas las cosas. Él les recordará todas las cosas que yo les hablé. Ahora, si nosotros nunca leemos la palabra de Dios, si nosotros nunca atesoramos la palabra de Dios ni conocemos la palabra de Dios, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no tenemos nada atesorado en nuestro corazón? Si bien es importante, como decíamos, que una palabra, una de las mejores versiones, más recomendable, tiene que ser una que sea, que traduzca, ¿no es cierto?, traducciones formales que traduzcan palabra por palabra. Ahora, sin embargo, evidencias desde un punto de vista bíblico histórico de que Dios haya inspirado milagrosamente ninguna traducción. Y esto también es importante, no hay ninguna traducción que sea completamente, podríamos decir, perfecta. No existen traducciones perfectas, no existen versiones perfectas, pero aún así son palabras de Dios. Es por eso que, como veíamos, no existe registro en ninguna parte de que Dios haya inspirado, ya que a Dios haya inspirado alguna de las versiones a las lenguas vernáculas de la palabra de Dios. Pero aún así, no debemos olvidar que aún así todavía siguen siendo palabra de Dios, porque Dios sigue preservando su palabra. Cuando hablamos de que Dios no ha inspirado ninguna versión, no quiere decir que sean textos falsos o que no sean palabra de Dios. Siguen siendo palabra de Dios, pero lo más probable es que en alguna u otra encontraremos algunas palabras, algunos pequeños errores que son palabras mal traducidas, que a lo mejor no se aplicó correctamente la palabra que debían utilizar en el proceso de traducción, pero si esto llega a pasar es algo muy mínimo, es muy mínimo. Es por eso que lo mejor que uno puede hacer, si es que puede y tiene los medios, o incluso ahora en internet usted puede comparar diferentes, en línea, lo puede hacer diferentes versiones siempre cuando usted haga un estudio bíblico, cuando usted quiera entregar una palabra o quiera leer, tenga alguna duda, vaya a un diccionario bíblico o compare versiones, diferentes versiones, para entender más ampliamente qué es lo que quiere decir cada texto bíblico. Ahora, puesto que en algunos casos estas versiones se escribieron muchos siglos antes que los manuscritos en idioma original de que disponemos, fueron traducidos a partir de textos más antiguos que los que tenemos hoy. Estas traducciones, por tanto, pueden ser muy útiles para confirmar la mejor lectura alternativa. Las versiones antiguas más importantes son, indudablemente, la Septuaginta griega, la Vulgata latina y la Peshitta siriaca. La Septuaginta es la más notable de ellas por ser una traducción griega del Antiguo Testamento que los padres de la iglesia citaban frecuentemente, y puede incluso que la citen a veces los propios autores del Nuevo Testamento. Su origen se remonta a unos 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. La Vulgata comenzó como una revisión del latín antiguo por parte de Jerónimo, y se remonta al tiempo de los padres de la iglesia, a comienzos del siglo IV después de Cristo. Su característica más notable es que Jerónimo se basó para la mayor parte del Antiguo Testamento en el examen de textos hebreos, no de traducciones griegas. Por ello, en algunos casos, sigue el texto
original más cerca que la Septuaginta, del idioma original. Y también la Peshita es una traducción de la Biblia al siriaco y es la primera versión de toda la Biblia y la más antigua del Antiguo Testamento, que es más o menos del año 425 después de Cristo. Ahora, lo sorprendente de estas versiones es que todas ellas concuerdan esencialmente en la mayoría de los casos de forma literal con el testimonio general de los manuscritos por los idiomas originales que tenemos hoy. Incluso en el caso de las variantes, más del 90% de ellas son insignificantes o fáciles de resolver, entre ellas cuestiones ortográficas y relativas en el orden de algunas palabras solamente. En su providencia no debemos olvidar que Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy mediante el diligente esfuerzo de su pueblo. Dios quería que su pueblo y su palabra, que su pueblo preservara su palabra, porque su palabra permanecerá para siempre, porque es Dios, el Dios de los cielos, el que la preserva, el que la guarda y el que ha permitido que podamos tener su bendita y eterna palabra el día de hoy, en cada una de las Biblias que usted pueda tener a su alcance. Si bien es importante entender y comprender que por ello su manifestación escrita y proposicional fue guardada de error en sus escritos originales, el cual fue la inspiración, y recopilada en los 66 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. A esto se le llama la canonicidad. Es por eso que a lo largo de los siglos se han llevado a cabo miles de copias y traducciones que han introducido ciertos errores. Sin embargo, puesto que hoy contamos con muchos manuscritos antiguos del Antiguo Testamento, del Nuevo, la rigurosa ciencia de la crítica textual ha podido reconstruir el contenido de los escritos originales, que es la revelación y la inspiración, en un grado sumo. Y es por eso que el sagrado libro que los cristianos de hoy leen, estudian y obedecen y predican merece llamarse sin reserva la eterna, poderosa y bendita palabra de nuestro Dios eterno, que el mismo Dios ha puesto su autoría y es Dios mismo, por tanto, el que la entregó, Dios mismo, por tanto, el que la reveló, la supervisó y es completamente veraz y digna de confianza, como lo es su fuente por siempre y para siempre. Es su santa, bendita y eterna palabra, la cual nosotros podemos confiar, aunque el día de hoy solamente tengamos versiones, aún así siguen siendo la bendita y eterna palabra de Dios. Cada vez que usted abre su Biblia, independiente de la versión que tenga, nunca debe olvidar que allí no solamente está contenida, sino que también allí usted encuentra la bendita y eterna palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ha sido una bendición poder haber estado en este curso con cada uno de ustedes. Espero que le haya sido de bendición y de crecimiento en su vida como cristiano o en su vida ministerial. Sin más que desearle que la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de sus corazones y que cada día pueda escudriñar y conocer más y más a nuestro Dios eterno a través de la lectura de su santa y eterna y bendita y poderosa palabra, la cual es la Biblia, la bendita palabra de Dios. Hermanos y hermanas, gracia y paz. Amén y amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer todo.